una escritura en Génesis 1 y en Apocalipsis 21 y tiene una relación. Eso jamás lo pudo haber hecho un hombre cualquiera. Jamás un hombre lo hubiera hecho. Jamás un hombre ha tenido la capacidad para poder relacionar cada escritura en un marco histórico, en un contexto bíblico. Era imposible que un hombre lo hiciera. ¿Estás aburrido, hermano, o estás bien conmigo? ¿Estás interesado en la clase? ¿No estás aburrido? Yo quiero que nos imaginemos cómo empezó esto. Cómo empezó para que yo tuviera esta Biblia así, empastada y encuadernada. Hubo mucha sangre, mucha muerte, mucho sufrimiento. Países enfrentados con países. Gente que moría por el nombre de Dios pensando que estaba haciendo lo correcto. Es impresionante lo que el hombre ha hecho pensando que lo hacía en el nombre de Dios. Como el Antiguo Testamento fue escrito mayormente en hebreo, con algunas partes en el arameo, estamos claros que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Igual la palabra de Dios, la Biblia, está dividida por Pentateuco, los 5 libros primeros de la Biblia, que ustedes ya lo conocen, los históricos, hay poéticos, profetas mayores, profetas menores, tenemos los evangelios, las biografías, las epístolas paulinas, que ya las hablamos, epístolas generales y la profecía, que es revelaciones. Pero ¿qué realmente hizo que toda esta escritura inspirada por Dios fuera canonizada, como es el término de medida? ¿Cuál fue el canon de la Biblia? ¿Cómo fue que pudimos encontrar estos 66 libros para que fueran definidos como inspirados por Dios, no por hombres, y que fueran el mensaje vigente para la humanidad, para convertir a miles y miles y miles de personas? Eso llevó un proceso. Vamos a hablar un poquito rápido de eso. Y este lenguaje que encontramos de lo que es el canon viene de una palabra griega que se llama canon, y probablemente también del hebreo cané, que significa una vara para medir o una regla. Ese es un aspecto metafórico, ¿verdad? Es como algo para medir. Estamos hablando que este canon nos permite medir el significado de la verdad bíblica. Interesante, porque muchos han desvirtuado que la Biblia fue inspirada por Dios. Mucha gente ha estado en contra, pero Dios mismo nos enseña que Dios no está en contra de la ciencia, ni de la literatura, ni del arte, ni del conocimiento. Al contrario, Dios siempre ha estado al lado del conocimiento. Dios siempre ha querido que el hombre conozca, y por eso el Dios se reveló a nosotros, no nosotros a Dios. Él quiso que lo conociéramos. Pero muchas veces la gente confunde y como desconoce de la Biblia. La Biblia no fue hecha para contradecir la ciencia. La Biblia no fue hecha para ir contra las ciencias o el arte. Al contrario, es parte del conocimiento del arte, de que Dios se reveló. Porque el objeto de estudio no es Dios. A Dios no lo podemos estudiar nosotros. Estudiamos la misericordia, estudiamos la compasión de Dios, estudiamos lo que Dios ha hecho por nosotros al mandar a su Hijo Jesucristo. ¿Está conmigo? ¿Estamos de acuerdo? Nosotros no estamos estudiando, ¿no? Porque yo soy un espíritu. Dios no lo puedo tener aquí y decir, mide tanto, pesa tanto, es así. No, yo estoy estudiando lo que Dios se ha revelado por miles y miles y miles de años, desde el inicio de la creación. Eso es lo que estudiamos, hermanos. Esa es la necesidad que va a haber en mi corazón, el querer aprender, el no quedarme estancado, estar dispuesto a querer seguir aprendiendo para conocer más del amor de Dios. Entonces, eso es lo que realmente, lo que Dios quiere revelarse con nosotros. No era estudiarlo a Él, sino cómo Él ha propuesto siempre la reconciliación con nosotros. Lo hizo con Adán y Eva, pecaron. Lo hizo con Noé, lo hizo con Abraham, lo hizo con los jueces, con Samuel, con los reyes. Dios siempre ha propuesto tener una relación con el hombre. Dios siempre ha propuesto comunicarse con el hombre. Dios siempre ha estado dispuesto a buscarnos y que nos pongamos a cuenta con Él. Somos nosotros los que siempre hemos dado muchas veces la espalda a Dios. Somos nosotros los que hemos dejado de amarlo muchas veces. Entonces, cuán importante para un cristiano debe ser esto, hermano. Debe ser lo más valioso en tu corazón. Entender que esa palabra es el tesoro más grande que tenemos de la obra de Dios, de la inspiración de Dios. Yo me recuerdo cuando era muy joven, hace muchos años, me regalaron una Dios habla hoy. Hace muchos años, cuando estaba en un colegio religioso, y no me gustaba leer esa Biblia porque la Biblia tenía dibujitos, ¿verdad?
era lo único que me gustaba. Las primeras Dios habla hoy que salieron hace como, creo que 20 años, y tal vez no se acuerdan, tenían dibujitos. Entonces uno en la escuela miraba más los dibujitos que la lectura, porque realmente uno no quería leer la Biblia. Entonces yo miraba, agarraba los dibujitos y con los dibujitos me iba, pero realmente no había en mi corazón el deseo de leer la Biblia, no había en mi corazón el deseo de aprender. Mi corazón, a pesar de ser un niño, estaba mal. ¿Por qué? Porque no es fácil. Realmente tiene que haber una disposición, una voluntad, tiene que haber fe en nuestro corazón, esa fe que viene de Dios. Entonces, qué importante es cuando le damos el valor. Vamos a tocar un punto bien importante acá. La Biblia, el lenguaje de la Biblia, es el contenido de las Escrituras, es el contenido de una infinidad de libros que componen la Biblia, una norma exacta para medir nuestro corazón y nuestra vida y enseñarnos el camino. Pero también en ese momento, cuando este libro fue instituido, encontramos muchas situaciones, y por eso se instituyó el canon. Y el canon bíblico determinaba, se reunieron muchas personas importantes en varios concilios para determinar cuáles eran los libros que realmente eran inspirados por Dios y cuáles no eran inspirados por Dios. Y en esta noche, en este tiempo, vamos a tocar un poquito de eso, de cuáles son estos libros. Y vamos a poner un ejemplo para poder medir lo que es la medida. Imaginemos que todos nosotros somos pescadores y estamos en una competencia. Bueno, yo nunca he pescado, así que no sé mucho de peces, ¿verdad? Pero estamos en una competencia en una lancha y me van a dar un gran premio por un pez que yo agarre, ¿verdad? Que pesque, como dicen, ¿verdad? Y todos empezamos a pescar, y el mío es más grande, salen más grandes, más pequeños, y yo siento que yo tengo los peces más grandes. Entonces, a la hora de la competencia viene el juez o el árbitro y saca un metro y empieza a medir cuál el peso, la balanza, la altura de ese pez. Así fue la palabra de Dios medida, hermanos, en su momento, por hombres de Dios, por personas usadas por Dios, controladas por el Espíritu Santo, para poder medir lo que es el canon bíblico. ¿Pero por qué? ¿Por qué miran mucho? ¿Pero por qué, Julio? Sencillamente porque había muchos que querían engañar. Satanás siempre ha querido engañar a la iglesia. Recordemos cuántas veces el cristianismo se ha dividido, cuántas veces la iglesia se ha perdido desde el inicio. Por eso Dios siempre tiene que levantar hombres y mujeres, o mujeres y hombres, para que mi esposa no se vaya a enojar, dispuestos a amar y servir a Dios primero, dispuestos a anteponer sus necesidades personales, sus intereses, por conocer la verdad. Y eso fue lo que pasó en ese tiempo. Hubo un concilio, para que entremos ya en materia un poquito rápido, famoso, que se llamó el Concilio de Trento. Se reunieron la iglesia tradicional, que ustedes ya la conocen, y empezó a definir cuáles eran los libros canónicos. Este sí, este no, este no, este no. Interesante. También hubo un concilio mucho más antes. Entonces sí se había definido ya el canon bíblico. Pero ¿cómo empieza esto? Y la pregunta sería, ¿cuál fue la primera Biblia? ¿Dónde salió la primera Biblia? ¿Cuál fue la primera traducción? Vamos a hablar un poquito de eso rápido. Como les dije, que la única manera de comprobar la regla, la medida, es a través de la misma palabra de Dios. No podemos medir la palabra de Dios con teorías humanas, con pensamientos filosóficos o con ideas propias. Yo no tengo la capacidad, ni ninguno tiene la capacidad de poder medir, porque fue un mensaje, y dice: toda la escritura es inspirada por Dios, toda la que está en esos libros. Entonces, cuando existieron este concilio de Trento, que fue en el año 1545 y hasta el año 1563, se tardaron 18 años para ponerse de acuerdo este grupo de personas, y no se pusieron de acuerdo. No, estos son los libros que nosotros consideramos canónicos, y no hay libros apócrifos. Anteriormente ya se habían reunido en el concilio de Nicea y habían definido esta situación. Ahora, ¿dónde partimos nosotros ahí? Es importante saber que nosotros en ese entonces, el cristianismo se llamaba, después de la reforma, protestantes, que era un término ofensivo en aquel entonces. Decirle protestante a una persona era algo ofensivo, era como decirle algo feo, grosero. Nosotros salimos de ahí, de la iglesia tradicionalista, y a través de Lutero, de Calvino y de muchos héroes que tradujeron la palabra de Dios a sus diferentes idiomas, porque todavía no estaba el castellano en ese entonces, nosotros salimos y pudimos conocer la verdad.
Pero la primera Biblia, o la primera traducción, fue mucho antes, atrás. Fue en el siglo III y se llamaba la Biblia de los 70. Y les quiero compartir algo bien interesante de la Biblia de los 70. La Biblia de los 70, dicen los historiadores, fue una Biblia, o fue una traducción del Pentateuco. Inició con el Pentateuco, los 5 libros de los judíos, traducirlo al idioma griego. ¿Pero por qué? Muy interesante. La Biblia ha sido traducida en todos los idiomas sabios y por haber, pero el inicio de la traducción fue esta Biblia de los 70. Vino Ptolomeo, que era uno de los príncipes de Egipto, tenía